Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. ¿Quiénes somos en Cristo? Es hermoso ver cómo la palabra de Dios nos muestra nuestra identidad en Cristo. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos encontrar nuestra identidad en ti. Y te pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Quiénes somos en Cristo? Durante varias semanas estuvimos viendo la gracia de Dios en nuestras vidas y hablamos acerca de cómo Dios decide obrar en nosotros. Cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, los versículos 3 al 6, muestra esa gracia de Dios actuando a nuestro favor desde antes de la fundación del mundo. En su gracia y su misericordia, Él ya nos tenía en su corazón. Pero no solo se queda ahí, sino que a través de esta carta, en el capítulo 1, podemos ver que nuestra identidad está en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Entonces, leamos Efesios 1, pero ahora no solo vamos a leer los versículos del 3 al 6, sino desde el 3 hasta el 14. Y la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. ¿Quién soy en Cristo? El versículo 3 dice que en Cristo, Él, es decir, el Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y va a repetir en este pasaje varias veces: en Él también pasó esto, en Él también pasó aquello. En Cristo, el Señor ha hecho muchas cosas. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Dios Padre, a través de Cristo, ha derramado toda bendición posible para nosotros por medio de su Espíritu. Pablo está mostrando a sus oyentes y nos está mostrando a nosotros que a través de Cristo, el Dios Todopoderoso los alcanzó y nos alcanzó con bendición que viene desde lo alto, por medio del Espíritu. Pero, ¿cuáles son esas bendiciones? Y eso es lo que vamos a estar tocando a través de estos devocionales. Pero como vimos en semanas pasadas, fuimos escogidos.
desde antes de la fundación del mundo, para ser santos, es decir, separados para Él y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Dice, por el beneplácito de su voluntad, sin que medie nada de lo que nosotros hicimos, hacemos o vamos a hacer. Entonces, somos escogidos. Pero no solo eso, sino que dice que en su amor nos predestinó, es decir, nos apartó desde un principio de una forma anticipada para adopción como hijos suyos. Y es hermoso entender que Dios tenía en sus planes hacernos sus hijos. Ahora, ¿para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio de una forma gratuita a través de Jesús, a través del amado, a través de su Hijo amado. Por su gracia, el Señor nos bendijo. Ahora, ¿cómo? Dice que nos escogió, nos predestinó y nos adoptó. El Señor decidió obrar en nosotros para adoptarnos, para hacernos hijos suyos. Cuán hermoso es poder entender que en Cristo el Señor obró para hacernos sus hijos. ¿Quiénes somos en Cristo? Primero, somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque a Él le plació hacernos sus hijos. Pero, ¿para qué? El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En Cristo, nuestro Padre Celestial nos hizo parte de su pueblo, nos hizo parte de su familia, nos hizo hijos, nos ha bendecido específicamente para su alabanza y su gloria, para que le alabemos, para que alabemos su gloria por la gracia que Él ha tenido. Al entender quiénes somos en Cristo, nuestros corazones y nuestras bocas solo podrían estallar en alabanzas a nuestro glorioso Dios, porque Él nos ha alcanzado a través de su gracia, es decir, esa gracia que nosotros alcanzamos de forma gratuita por medio de Jesús. Esa gloria de la gracia de Dios es la manifestación de su amor, de ese favor que nosotros no merecíamos, que nos ha alcanzado gracias a que el Señor Jesús vino a pagar lo que nosotros debíamos a pagar. Vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. El Señor obró en nuestro beneficio en Cristo para hacernos sus hijos solo porque a Él le plació. Entendiendo esto, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes somos en Cristo? Somos sus hijos, hijos amados. Personas que estaban en el corazón del Señor desde antes que se forme el universo. Él nos ha adoptado. Y nos ha adoptado no porque éramos especiales o porque sabía lo que íbamos a hacer o hacer. La palabra dice que lo hizo por amor, según el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, lo hizo porque Él lo quiso hacer así. Solo en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Pero no solo
somos hijos de Dios y ya. Él nos ha dado un propósito. La alabanza de la gloria de su gracia. Estamos para dar gloria a Él. Ahora, ¿cuál es la razón? Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es hermoso porque en Efesios vamos a ver cómo el Señor obra para producir eso en nosotros. Y saben, cuando el Señor habló a Israel, en Deuteronomio 7:6 dice que Dios estaba hablando a Israel y les dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y eso también es para nosotros. Él nos ha apartado del resto del mundo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual para distinguirnos e identificarnos como su propiedad, como su pueblo. Él nos dice que tenemos que ser santos, es decir, apartados, separados para Él. Hemos sido puestos a un lado porque el Señor nos ha puesto ahí. Somos sus hijos, nos ha adoptado, somos su pueblo especial. Él obra en nosotros y entonces nosotros mostramos su gloria a los demás. Mostramos que hay una diferencia porque el Señor está obrando en nuestras vidas, porque Él nos ha escogido. Pero no solo eso. Dice que además Él nos ha escogido, nos ha hecho sus hijos para que seamos sin mancha delante de Él. Es decir, no solo nos ha apartado, sino que en Cristo podemos ser sin mancha. Él quiere trabajar en nosotros para que seamos diferentes, pero diferentes en el sentido de que le obedecemos, de que vivimos lo que Él quiere que vivamos, de que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Y eso no es por nosotros, es porque en Cristo nos podemos presentar así delante del Señor. El Señor nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios santos, es decir, separados para Él y sin mancha delante de Él. Es increíble pensar quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que el Señor hace cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador? Es hermoso descubrir cuál es nuestra identidad en el Señor. Pero eso no queda ahí. Y la próxima semana estaremos viendo más aspectos acerca de esta identidad que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender quiénes somos en Cristo. Y realmente es hermoso descubrir la identidad que tú nos das en Jesús. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder vivir esa identidad, a poder entender qué tú has hecho, qué tú quieres hacer y qué tú vas a hacer en nosotros. Y te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Vivamos esta semana entendiendo eso. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.